Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenido un viernes más cuando la música es magia, diversidad musical y cultural. Aquí estamos, hoy tenemos por aquí a Roberto Iglesias. Buenas noches. Buenas tardes, noches. A ver. Ahora. Buenas tardes. Aquí estamos, bien hallados. Okay. Bueno, hoy vamos a seguir con Beethoven, súper interesante, Roberto. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Necesito mostrarme agradecido por tu invitación a este programa y a Radio Galdar. Un lujazo tenerte por aquí, la verdad. Bueno, pues saludos allá donde quiera que esté. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo, al compañero Gilberto también. Gracias por estar ahí, Gilberto. Y ya empezamos. Vamos a empezar con sintonía de efemérides. Pedro Manuel Santana García nos presenta la efeméride de hoy. La escuchamos. El 27 de abril del año 1989 falleció la actriz estadounidense Lucille Ball. Hoy, 27 de abril de 2024, destacamos una frase de esta actriz sobre el amor propio. Ámate a ti mismo primero y todo lo demás se alineará. En homenaje a Lucille Ball suena el tema Mía de Belén Aguilera. Ya no me duele, ya no me hiere pensar en lo que fui. No lo he borrado, no lo he olvidado, pero ya no está aquí. Ya no me muerde, no me convierte. Ya no me despierta, no me persigue. Los días en los que el reflejo del espejo me dolía, en los que contigo como arma me protegía, en los que creía que el amor me salvaría. Como ves, no siempre he sido mía. Vuelvo al pasado, fuego apagado, cenizas verde gris. Miro al futuro, ya no está oscuro, pero yo sé que en mí hay algo que vuelve y que a veces muerde. Pero voy a pararme, aprenderé a perdonarme. Los días en los que el reflejo del espejo me dolía, en los que contigo como arma me protegía, en los que creía que el amor me salvaría. Como ves, hay días en los que las cosas no salen como querías y me llueven recuerdos de cuando te despedías y siguen doliendo aún las balas recibidas, y hasta en esos momentos soy tan mía. Hay días en los que hay que aprender a perdonarse recaídas y abrazarme muy fuerte y recordar que soy mi amiga y que si no fuera por mí, ¿por quién sería? Que es una suerte poder sentirme mía. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Roberto. Roberto, seguimos con la vida, la historia de Beethoven. ¿En qué momento lo dejaste la otra vez que Bueno, por aquí? Vamos a retomar este inmenso libro de Jan Swafford,
SWAFFORD, Beethoven, traducción de Juan Lucas, el número 357 de Acantilado. Lo habíamos dejado allí en el capítulo número 26 titulado Nosotros seres inmortales. Los años 1814 y 1815 resultarían espléndidos para la fama y la fortuna de Beethoven, pero su depresión se mostraría dura de roer. Vamos a escuchar de fondo algo que vamos a comentar a continuación, justo ahora vamos a comentar, que es la ópera Fidelio. En el año 1814-15 seguía hostigado por la enfermedad y su asignación anual de los 3 aristócratas que le pagaban, con Kinsky muerto y Lobkowitz al borde de la bancarrota, se había convertido en una cruz. La asignación que buscaba otorgarle la libertad para trabajar se había convertido en una trampa que le impedía trabajar. Este va a ser uno de los 2 problemas más graves de Beethoven, es su manía por pensar que se va a arruinar o que está en bancarrota o obtener dinero. Esto le va a obsesionar profundamente. La segunda obsesión va a ser su sobrino, que vamos a comentarlo muy por encima. En su origen, Fidelio había sido creada en la increíble estallido de energía creativa e inspiración que siguió a la heroica. En Fidelio es una mujer y esposa quien alcanza la cima del heroísmo, derrotando a un tirano con la fuerza de su coraje y de su amor. En este sentido, Fidelio demuestra ser un descendiente fiel de la flauta mágica de Mozart. El 23 de mayo de 1814, Beethoven lo encontramos con 44 años, madurez. Se asiste a una segunda representación retocada en la partitura de la ópera Fidelio. Es una ópera, como sabemos, las óperas se montan a partir de un libreto en texto, que es como una especie de obra de teatro cantada, a la cual a un compositor se le pide que la musique. Eso es... Bueno, los grandes expertos en ópera, por supuesto, eran los italianos. Y donde triunfó totalmente Mozart en su época era en la ópera bufa, en la ópera cómica. Fidelio o el amor conyugal, opus 72, es una ópera en 2 actos. El libreto en alemán es obra de Joseph F. Sonnleithner, a partir del texto original en francés de Jean-Nicolas Bouilly, que se había usado para la ópera de 1798, Leonor o el amor conyugal, de Pierre Gabet, y para la ópera de 1804, Leonora, de Ferdinando Paer. Beethoven tenía la partitura ya de este hombre en 1804. Es la única ópera que compuso en vida Beethoven. La ópera cuenta como Leonora, disfrazada como una guardiana de la prisión llamada Fidelio, por tanto Fidelio es una prisión, rescata a su marido Florestan de la condena de muerte de razones políticas. Es lo que vamos a escuchar durante todo el programa. En YouTube se puede escuchar completamente, son 2 horas y pico, y ya estamos escuchando el ataque y el brío maestoso, creo que se dice así, de Beethoven en las cuerdas. Pasamos a la página 967, donde un libretista es el que compone este libreto para una ópera, llamado Treitschke, escribió la nueva y espléndida conclusión de la escena de Florestan, que es la parte del Fidelio. Al presentarle el texto, obtuvo una excepcional visión de Beethoven en el acto de componer, y que a mí me parece muy interesante porque las personas que lo conocieron en vida, algunas veces fascinados por conocerle, dejaron escritos sobre cómo era Beethoven. Y es lo que se relata aquí en un parrafito que, si me permites, voy a leer. Por supuesto. Ya sé que leo mucho del libro, pero este libro no tiene desperdicio. Te estaba diciendo fuera de antena que quizá es la biografía que jamás he leído en mi vida. No he leído muchas, pero esta, no sé, creo que va a pasar muchos años antes de que lea una similar. En la página 967 leemos la opinión que el libretista Treitschke tiene sobre Beethoven. Lo que voy ahora a relatar vivirá para siempre en mi recuerdo. Beethoven vino a verme hacia las 7 de la tarde y me preguntó cómo iba el aria. La acababa de terminar, así que se la mostré. La leyó, corrió de un lado a otro de la habitación, murmuró, gruñó, como solía hacer en lugar de cantar, y abrió la tapa del piano. Mi mujer le había pedido, a menudo en vano, que tocase para nosotros. Esta vez colocó el texto frente a él y empezó a improvisar de manera maravillosa. Parecía, a partir de esas notas, que estaba conjurando el motivo del aria. Pasaron las horas y Beethoven continuaba improvisando.
Se sirvió la cena, pero no permitió que se le molestase. Era ya tarde cuando me abrazó y declinando la comida, se marchó corriendo a su casa. Al día siguiente, la admirable composición estaba terminada. Estamos hablando de ese poderío de concentración, ese arrebato, ese lapsus que se llama. Lapsus es un paréntesis, ese momento de arrebato en el que la concentración le sustrae al compositor y se concentra en exprimirse y en sonorizar. Ya dije en varios capítulos que es una pena que hayamos perdido eso, porque no había grabadoras. Que los contemporáneos que lo oían decían que lo más sublime de Beethoven era oírle improvisar. Bien, aquí el elemento esencial es que la música llegó por medio de la improvisación en un rapto, cuando Beethoven olvidaba sus sufrimientos físicos y mentales, lo mismo que se olvidaba de comer. Esto le ocurre a muchos genios. El mismísimo Sir Isaac Newton escribía libros, escribió los Principia Naturalis casi sin comer, encerrado en un sótano. Y le dejaba la institutriz, le dejaba la landlady, en inglés, le dejaba la comida y se pudría. Y él escribir. Beethoven no tuvo tiempo para descansar tras sus esfuerzos por terminar el nuevo Fidelio y ponerlo en escena. Inmediatamente empezó a trabajar en una cantata llamada Der glorreiche Augenblick. Perdón por mi pronunciación. El glorioso momento. Bien, avanzamos un poco a la página 968 y vamos a ver también un recuerdo de un tal Tomaszek, un recuerdo sobre Beethoven y sobre cómo tocaba el piano. Estos dos hombres se profesaban mutua simpatía. Estamos hablando de la página 968. Los dos hombres se profesaban mutua simpatía, en parte porque Wiesenbach estaba casi tan sordo como Beethoven. Conversaban a gritos. Tomaszek transcribió un fragmento de una conversación sobre temas profesionales, en su mayor parte dedicada a denigrar al joven Giacomo Meyerbeer. Bueno, en música, como en cualquier cosa, la gente se tiene envidias y se hablan mal. Como pianista y compositor y tímido percusionista de la Victoria de Wellington. Tomaszek recordaba a Beethoven diciendo, y esto es lo que nos interesa, cómo le ven y le retratan los demás. Siempre se ha dicho que los más grandes compositores de pianoforte eran también los más grandes compositores, pero ¿cómo tocaban? No como los pianistas de hoy, que hacen cabriolas de un extremo al otro del piano con pasajes que han practicado 1000 veces. Puch, puch, puch. ¿Qué significa eso? Nada. Cuando los verdaderos virtuosos del pianoforte tocaban, el resultado era siempre homogéneo, un todo. Si lo escribían, parecía en cualquier caso como una obra bien planificada. Esa es la verdadera interpretación del pianoforte. Lo otro no es nada. Beethoven se refería a la interpretación a partir de una partitura, sino más bien de la improvisación. Czerny señaló que las interpretaciones más formales de Beethoven sonaban como una obra publicada, exactamente como Beethoven decía que debían de ser. Beethoven era ante todo una persona que se esforzaba por alcanzar un grado de coherencia muy fuerte. Bueno, en la página 900, avanzamos, 981 va a ocurrir un evento, esto es lo bonito de esta biografía, que no aburre, les garantizo que no aburre, es que además aprende historia. Es una biografía que se nos retrata todo el mundo, todo el contexto político, histórico, cultural, bélico y económico también. Durante un tiempo aquel embrollo dispuso sus relaciones con los editores habían siempre sido sinceras y más o menos francas, pero un nuevo elemento de amaño, manipulación y finalmente engaño descarado había empezado a manifestarse de forma solapada. Es decir, Beethoven engañaba a los editores. Y eso va a partir de ahora, a partir de 1844, se agudiza porque él piensa que va a quedar sin dinero y lo que hace es empieza a vender. Claro, los derechos de autor no existe el copyright, entonces vendías al mejor postor y vendía incluso sin tener acabada la obra. Y a lo mejor yo te palabraba algo a ti, se lo vendía al otro antes. Con lo cual se montaban unos líos morrocotudos. Quiero decir, él se iba granjeando la fama de farsante o de que manipulaba un poco a la gente. En junio de 1815 ocurre un evento que se estudia en los institutos o se estudia en cualquier asignatura de historia del siglo XVIII-XIX en Europa, que es ni más ni menos que el Congreso de Viena. Esto viene a resultas de todo lo que montó Napoleón. Napoleón intentó poner patas arriba todas las monarquías absolutas de Europa y cuando le paran los pies,
y la encierran por segunda vez, todas las monarquías absolutas se sientan para cerrar filas y que no vuelva a ocurrir ningún otro Napoleón en Europa. A eso se llamó el Congreso de Viena. Viena, que además es cuna de la música clásica por Mozart, y que Viena va a ser cuna de la cultura decimonónica del siglo XIX de toda Europa. Sin ir más lejos, Ludwig Wittgenstein, el filósofo, Freud, Viena es el meollo, el núcleo, que por cierto, la Primera y sobremanera la Segunda Guerra Mundial van a destruir. Decíamos, en junio de 1815, el Congreso de Viena firmó el Acta Final, así llamada. Entre sus conclusiones, se creaban una confederación germánica compuesta por 38 estados, bajo el liderazgo nominal del emperador austriaco. Los soberanos fueron restituidos en sus tronos. Rusia no consiguió toda Polonia. Polonia, recordamos, Kant va a vivir en una Polonia que se engrandece y se encoge, ¿vale? De hecho, donde nació hoy es Rusia, pero es que antes era Polonia. Königsberg. Los soberanos fueron restituidos en sus tronos. Rusia no consiguió toda Polonia, como había pretendido el zar Alejandro, pero sí la mayor parte. Polonia fue de nuevo desmembrada. Polonia es un país, por eso ahora con Ucrania, que los tienen al lado, vuelven a ver que se vuelve a repetir la historia. Cada 100 años Polonia crece o se encoge con una guerra, entonces pánico. Es que si tú imagínate que Francia está en una guerra y tú ves que te invaden, que se van, que se invaden, que te van. Claro, tenemos los Pirineos, pero Polonia no. Polonia fue de nuevo desmembrada. El Papa recuperó los estadios pontificios. Austria reclamó una gran porción del norte de Italia. Estas y otras adquisiciones hicieron de Austria el segundo estado más poblado de Europa, después de Rusia. El más poblado. ¿Qué pasa? Austria. Austria, que se va a anexionar diciendo que son alemanes. Eso lo va a hacer Hitler, ¿vale? Austria creo que es donde está Heidi, ¿no? El segundo estado más poblado. Prusia obtuvo parte de Sajonia y de Polonia y se convirtió de facto en el estado alemán dominante. Con lo cual estamos viendo una época territorial política muy convulsa, de la cual Beethoven era absolutamente consciente, dado que leía y leía bastante. Bien, nos vamos a la página 985 y nos vamos al nuevo credo, lo que se llama Nosotros, seres mortales. Tras el Congreso, los gustos musicales viraron hacia la música de danza, la ópera ligera, los Spiegel cómicos, las óperas de Rossini, porque hay que decir que un contemporáneo absolutamente de moda es Rossini. Rossini está de moda, ¿vale? Entonces, el rival musical, entre comillas, lo que está triunfando en Europa es la música de Il Barbieri de Sevilla, ¿vale? Rossini. La música gozaba de la libertad de su misterio. Durante el Congreso había tenido buenos ingresos con sus conciertos, estamos hablando de 1815, lo suficiente para poder ahorrar, y había recuperado la asignación anual de los 3 nobles que le pagaban. Claro, esa dependencia de que te paguen mecenas. Pero como estamos en una época tan convulsa, te pueden pagar o no dependiendo de la guerra las deudas que tengan. Bien. En otra carta a Erdődy, Beethoven regresaba a su antiguo tono de intimidad hacia su padre confesor, entre comillas. Para consolarla por algunas dolencias que había sufrido durante un viaje, le escribió: nosotros, seres mortales, que somos la encarnación de un espíritu infinito, hemos nacido para experimentar tanto el sufrimiento como la alegría, y casi podría decir que los mejores de nosotros obtenemos la alegría a través del sufrimiento. Aquí exponía un nuevo credo, más profundo que aquel agresivo desafío que leímos en su día, que fue la confesión del testamento de Heiligenstadt. No sé si te acuerdas. Él sabe que se va a quedar sordo y le da una depresión profunda y escribe un testamento porque se cree morir. Había llegado a una situación que le permitía existir y trabajar en medio de los incesantes sufrimientos de cuerpo y de mente que el destino le había infligido y que él se había autoinfligido, y le permitió hallar la alegría en su propia existencia y en la fuerza mental y en la imaginación musical que seguía poseyendo. Una vez más, los grandes genios no son
personas inmunes al sufrimiento. Al contrario, su alta sensibilidad les hace, y su cuerpo fatal, Chopin estaba enfermizo, Mozart también era enfermizo, les hace sufrir corporalmente cualquier levedad. Y a eso, unido a la hipersensibilidad mental, musical, les hace sufrientes. Pero Beethoven es un estoico. Recordemos que la filosofía estoica, de la filosofía helenística, posterior a la época de la Grecia clásica, la filosofía estoica es la filosofía que se lucubra para sobrevivir ante el dolor y la desgracia. Tienes que aprender a ser estoico. Cicerón, Séneca. Y Beethoven era un gran estoico y sublimaba su dolor a través de la composición y la creación musical. Por eso dice: nosotros, los seres mortales, pero hallamos la alegría a través del sufrimiento y la composición. La música era su medicina, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué pasa? Incluso estando sordo. Porque yo me quedo sordo y dejaría de tocar, pero él no. Es decir, ¿qué mayor frustración y qué mayor hándicap puede tener un músico que estar sordo? Pero eso no le detiene. Eso significa que tiene un ímpetu dentro poderosísimo. No pudieron con él, ¿sabes? No, de hecho el biógrafo que te digo yo de la biografía de Mozart que estoy terminando habla de dos tipos de músicos. Los músicos accesorios, los músicos profesionales que tocan por dinero, pero la música es algo intermitente, y los músicos para los cuales la música lo es todo. 24 horas pensando y sintiendo y componiendo. Mozart, Beethoven, todo. La música es el centro de tu vida. No las personas, no tu cuerpo, es la música, porque su cerebro no se detiene. Bien, ahora, página 985, había llegado una nueva visión ganada a través de un terrible esfuerzo, de la alegría dentro del sufrimiento. Esa filosofía iba a ser necesaria para sostener no solo su música, sino su vida entera. Nos vamos al capítulo 27. Se advienen momentos muy duros para Beethoven. Muy duros porque van a haber adversidades, ¿vale? Capítulo de la página 987, vamos ya casi hacia la 1000. En el capítulo 27, La Reina de la Noche, que esto siempre me trajo a mí. Yo he descubierto esa famosa canción que canta en el Rock and Ríos, Miguel Ríos, Reina de la Noche. Pues parece que tiene una resonancia aquí. Vamos a ver quién es esa Reina de la Noche. Carl van Beethoven, el hermano de Beethoven, murió de tisis. ¿Qué es la tisis? Bueno, la tisis es el nombre que le ponen a la tuberculosis, que era mortal de necesidad. Se contraía y era muerte. No había tratamiento. Por mucho que te trataran, era incurable y de desenlace fatal. Es decir, si tenías tuberculosis, lo más normal es que tú sabías que ibas a morir. ¿Vale? Es la famosa de las películas que se ve que tosen a un pañuelo y hay un esputo de sangre, y es que ya tienes la tuberculosis en el pulmón y te vas a morir así. Horrible. El hermano de Beethoven muere el 15 de noviembre de 1815. Por tanto, su mujer, Johanna, madre de su sobrino, va a entrar, o más bien Beethoven va a entrometerse dentro de la vida absoluta de Johanna y de su sobrino, ¿vale? Más que nada porque le deja... Carl redactó el punto número 5 de su testamento sin conocimiento de Johanna. En el testamento de su hermano, él hace un codicilo, que es una corrección de un testamento. Es un asterisco en el que tú o borras o corriges y matizas una parte. Y eso va a dar lugar a una guerra familiar cruentísima y prolongada, y que retrata lamentablemente cómo era Beethoven en su vida familiar. Vale. Ludwig se mostró implacable, quería el muchacho para él, además de controlar absolutamente la relación de Carl con su madre. De repente Beethoven, y no me voy a entretener en esto porque esto es un culebrón descomunal, ¿vale? El hermano de Beethoven dice en el testamento: por favor, vela y custodia el bienestar de mi hijo Carl. Es decir,
vela por la educación de tu sobrino. El sobrino tenía 9 años cuando murió su padre. Lo va a cuidar hasta los 14 largos, más de los 14. Y va a ser horrible. Primero porque va a luchar por quitarle la patria potestad. A Johanna la llama de todo. La llama de todo. Karl murió antes de que pudiera haberse producido el cambio en el testamento. En todo caso, en sus últimas horas de vida, Karl fue zarandeado a conciencia por su mujer y su hermano. Le dijeron, ¿por qué has corregido el testamento? ¿Qué has hecho? ¿Vale? Para Ludwig, el hecho de que su sobrino Karl, por entonces de 9 años, tenía que ser arrebatado de las garras de una madre maligna, era evidente. Beethoven consideraba que la mujer de su hermano era, es que no sé, de puta para arriba. La llama de todo. Y la denuncia consecutivamente hasta intentar quedarse con la patria potestad. ¿Vale? La discrepancia entre el alterado quinto punto del testamento, que designaba a Ludwig como único custodio, y el codicilo, es decir, corrección, que insistía que Karl debía vivir con su madre, habría una fisura legal inmensa por la cual se deslizarán años de sufrimiento para todos los implicados. Que si yo tengo razón, que si mi sobrino, que si no, que si quita, que si pon. No me lo voy a saltar porque es que esto es de culebrón. Comienza aquí una de las etapas más sádicas y crueles de Beethoven. Manipulación y maltrato del sobrino hasta cotas inauditas. Maltrato psicológico y físico. Durante años hasta que el sobrino se pega un tiro en el pecho. Qué pasada. Del cual no muere. Pero el acoso es tal que el chico se pega un tiro. Beethoven se cree llamado a criar. A criar no. A modelar bajo su voluntad. Haz lo que quieras. Le trataba además sin cariños, con desprecio, como si fuera un esclavo. Véteme a no sé qué. Bien. Moldear a su voluntad a su sobrino como si fuera un hijo criado que jamás tuvo, pero que bajo una tiranía y crueldad extraordinaria. Qué gran paradoja. Una persona sublime para la creación musical. Sin embargo, eso no lo traslada al trato humano. Se dice que es que Beethoven fue muy maltratado y jamás supo lo que era un trato amable con ningún ser humano. Persecución, instigación continua de Johanna, la mujer de su hermano, insultos, continuas denuncias para quitarle la patria potestad. Beethoven tilda a Johanna Theresia Reis como reina de la noche, porque al que odiaba le ponía un mote. La malvada madre de la flauta mágica de Mozart. Bien, página 1010, avanzamos un poquito. Esto, te digo, estos son hojas, hojas y hojas hablando, pero sus relaciones con el chico eran más emocionales que prácticas. Como siempre, sus sentimientos brotaban en completo desorden, a veces rozando la locura. Su humor dependía de su salud, de su éxito en mantener alejada a la madre, del estado de Karl, además de su sempiterno estado de ánimo cambiante y volátil. Yo hoy te veo bien, de noche no sé cómo vas a estar, mañana a ver cómo estás. Sus crisis nerviosas tendían a ser más maníacas que depresivas. Rara vez quedaba postrado y abatido, era muy fuerte. Vamos a avanzar un poquito más. Página 10-11. Nos vamos a pegar un saltito, vamos a dejar esto aquí, yo no sé si regresará. El problema es que te digo, lo maltrata, le pega un sillazo en la hernia cuando lo operan al sobrino. El sobrino hay un momento que se pega un tiro y lo encuentran, la guillotina, no muere, ¿vale? Y a partir de ahí Beethoven ya dice, lo dejo en paz, ¿vale? Pero eso fue, o sea, el sobrino debió de quedar de Beethoven hastiado, o sea, asqueado, totalmente asqueado. ¿Por qué lo quería? Porque él no podía tener un hijo. Lo maltrataba, ¿no? Sí. Y porque su amor, su presunto cariño era tiránico. Así trataba a todo el mundo. Bueno, no, a las sirvientas las llamaba de todos, ¿eh? No le aguantaban en casa una semana. Las sirvientas. Bien. Y de hecho, mira, lo dice aquí. Dice... su hermana y ella le habían visitado en Baden mientras estaba tomando los baños. Y había echado una ojeada a su Tagebuch o su diario, que parecía contener muchas cosas significativas. En aquella visita a Baden, las hermanas fueron testigo del tipo de enfrentamiento que Beethoven mantenía con los sirvientes. Apareció con un arañazo en la cara.
explicando que había ocurrido durante una pelea con uno de ellos. Mirad la marca que me ha hecho, gritó. Como había hecho con Ries, de aquel año Beethoven habló a Fanny del amor de su vida. Y ahora retomamos el momento emocional que se han escrito ríos de tinta, que en su día lo comenté, que era esa mujer a la que amó, a la que dedicó una nota y composiciones, y nunca supimos quién es, pero que él llama Mi amada inmortal, que es el nombre de la película Beethoven, dedicado a Beethoven, ¿vale? No me acuerdo del autor ahora, que lo borda, y se llama así. Hay una película sobre Beethoven que se titula Mi amada inmortal. No me acuerdo el autor, pero se puede buscar. Es una película, retrata bastante bien, más o menos, su vida, ¿vale? Nos vamos para adelante, nos vamos a La amada inmortal. En función de ella va a escribir A la amada lejana en mi bemol mayor, opus 98, que encontramos, gracias a internet, en YouTube. La encontramos subtitulado en alemán y español, ¿vale? Podemos escuchar A la amada lejana en mi bemol mayor, opus 98, vemos el texto y vemos cómo habla de un poema de amor. Bien, avanzamos, nos vamos a la página 1017 y vamos a hablar de un autor que está emergiendo, que es contemporáneo de él, al mismo tiempo en su concepción y estructura es innovador hasta lo revolucionario. En esta composición, Andy Ferneger-Liefte, creo que se lee así, marca el inicio del absolutamente romántico Liederkreis, ciclo de canciones, como Beethoven lo denominó en su primera edición. Fue compuesto cuando un joven empieza a ser conocido, un tal Franz Schubert, ¿vale? Había escrito ya algunos de sus primeros Lieder autónomos importantes. Esta pequeña colección de canciones de Beethoven mostraría a Schubert el camino hacia sus propios ciclos de canciones y de igual modo hacia la expansión de las posibilidades de los nuevos pianos en el acompañamiento instrumental. El estilo folclórico y un nuevo énfasis en el carácter lírico de la melodía tendrían un papel importante en el entramado de fuerzas que formarían su música final. Beethoven dedicó las canciones a su antiguo mecenas, el príncipe Lobkowitz, que había vuelto al redil tras pagar su parte de la asignación del compositor. Pero cuando la música llegó a su residencia, Lobkowitz había muerto a los 44 años, con lo cual se queda sin un pagador. Bien, vamos a avanzar un poco más a la página 1021, donde hay un momento creativo importante de esta época, de 1814-15, que es las sonatas para violonchelo opus 102, escritas para Linke. Fueron los últimos ensayos de Beethoven en un género que había inventado esencialmente en el opus 5. Señalan también su despedida de la música de cámara con piano. La música de cámara, que tocas con 3-4 instrumentos, lo va a empezar a abandonar. En parte porque había dejado de ser un intérprete de piano. La sordera le impone no dirigir y no tocar. En las opus 102 aparecen los elementos que marcarán su música tardía y que Johann Schafford, en esta página 10.021, va a ir desgranando y explicando completamente. No lo voy a leer muy por encima. Por ejemplo, la melodía lírica, la igualdad de las voces, una suspensión armónica, el flujo de conciencia poético, contrastes intensificados, lirismo de amplio aliento en los movimientos lentos, un énfasis en el contrapunto en general, etcétera, etcétera. Le dedica a explicar ese cambio melódico que para las personas que estudian música pues lo entenderán realmente y lo paladearán en su sentido pleno. En otras palabras, en su música final, Beethoven mostrará una nueva conciencia y una nueva integración de las formas y los procedimientos clásicos, e incluso renacentistas y barrocos, de importancia histórica, una integración del pasado y el presente. Por eso yo te decía que el músico eterno, auténtico, no es el que compone sin más, sino el que tiene la capacidad de absorber toda la música, no solo contemporánea, sino el pasado, y va integrando, como por un puzzle, los aciertos musicales de otras épocas, por ejemplo, contrapunto, ¿vale?
y los integra como si fueran propios y después los expulsa creativamente de una manera novedosa. El análisis y la síntesis, que se diría filosóficamente. Aquellos eran pues los nuevos elementos de la música final: movimientos armónicos y estructuras tonales insólitas, largos periodos sin resolución armónica y nuevos ángulos sobre modelos formales tradicionales. Tú tienes una tradición que absorbes, la integras y a la hora de componer devuelves creativamente de una manera, aquí dice insólita, o alterada, modificada creativamente de una manera. Eso es ser un gran compositor. Con esto último, Beethoven regresaba a la idea del barroco de que el contrapunto es el corazón de la música. Es decir, nunca olvidó la presencia de uno de los más grandes de la historia de la música, que es Johann Sebastian Bach. Un segundo nuevo camino podemos llamar a esta tercera fase. El autor, llegado a la página 1026, sostiene que en esta época de su vida Beethoven encuentra un segundo camino creativo, a la que llama tercera fase, que es la música del periodo poético. Bien, reparo aquí, en página 1027. Beethoven había adquirido, sin embargo, en esta época también el hábito de visitar burdeles. Quiero decir, aunque él después reniega, y lo dice, ¿vale? Pero era una persona que nos parecería bastante brusca, ¿vale? Avanzamos, ¿cuánto nos queda? Te digo enseguida. En estos momentos estamos en las 9 menos 20. Vale, ¿cuánto queda más o menos? 20 minutos. Vale, pues avancemos un poquito más. Bueno, decir que estamos aquí en Cuando la música es magia, diversidad musical y cultural, que tenemos hoy a nuestro colaborador Roberto Iglesias, que nos está haciendo la biografía de Beethoven, y que le estoy pidiendo que siga con biografía de compositores, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? Saber la vida musical con Beethoven, vamos. Bueno, un ejemplo de esto que acabamos de decir de su tercera fase de su obra, el periodo poético, sería la sonata para piano en la mayor opus 101, compuesta entre 1815 y 1816, dedicada a la baronesa von Hermann. Avanzamos un poquito, nos vamos al capítulo. Es que hay que avanzar porque aquí habla de la sonata opus 101. Me voy a saltar la parte de las indicaciones metronómicas, ¿vale? Habíamos hablado del metrónomo de Maelzel. Se construye por primera vez un metrónomo. Un amigo mío, Geray, me dijo que por qué no traía un metrónomo, lo explicaba aquí. Ni soy experto en ello, ni habría mucho tiempo, pero sí sería interesante que viniera un pianista, Domingo el pianista, este hombre tan conocido de aquí, de Galdar, y que nos explicara cómo funciona un metrónomo y cómo se adapta a una partitura. Pero no tengo ni el tiempo ni me siento capacitado para hacer eso. Bien, no obstante, Maelzel le construye el metrónomo, pero o bien no lo entiende o lo programa mal. El caso es que hay partituras que van a una velocidad horripilantemente rápida y durante décadas y décadas va a haber un debate sobre si Beethoven componía así de rápido de verdad o es que había un error. Hay un artículo en El País de dos físicos españoles, un chico y una chica, que analizan que realmente recompone otra vez el metrónomo de Maelzel y se dan cuenta, según ellos, que en realidad Beethoven, al no haber instrucciones, las entendió mal y lo programó mal. Pero avanzamos. Pero es una anécdota histórica bastante interesante. Nos vamos al capítulo 28, después de La Reina de la Noche. Lo que es difícil, página 1046. En enero de 1818 se hizo realidad por fin el plan de Beethoven de traer a Karl a vivir con él. Sigue todavía con el sobrino. No nos vamos a meter aquí. Esto da para... Pero el sobrino quería, porque el sobrino estaría... Al sobrino se lo había quitado la madre, vía judicialmente. Y además insistía y la difamaba públicamente, diciendo que era una mala madre, que era una incontinente, cualquier cosa. O sea, la ponía pingando, ¿vale? La ponía pingando. Vámonos a la página 1052, porque aquí vamos a hablar sobre los pianos. Hay un momento en que
hay un momento en que Beethoven va a decidir cambiar de piano porque dice que los pianos que toca son débiles, no dan la sonoridad que él quiere, necesita una sonoridad más fuerte, más contundente, más fortaleza. La consejera doméstica de Beethoven, Nanette Streicher, fabricó algunos de los más admirados pianos en Viena, que firmaba como Streicher ne Stein, para mostrar su pedigrí como hija del célebre fabricante Johann Andreas Stein. Beethoven había preferido en su juventud los pianos de Stein sobre cualquier otro. Más tarde le gustaron los Streicher, aunque insistió a la compañía para que le hicieran los pianos más sólidos y sonoros. A principios de 1818 le llegaron excelentes noticias. La firma británica John Broadwood & Sons le enviaba un piano como regalo. En barco, por supuesto. Durante sus viajes por el continente, Thomas Broadwood, el director de la compañía, había conocido a Beethoven. Broadwood recordaba que fue lo bastante amable como para tocar para mí, pero estaba demasiado sordo o indispuesto. El regalo era un espléndido instrumento de 6 octavas. Una octava es de do a do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, una octava. Así hasta 6, de izquierda a derecha. 2 pedales con caja de caoba, ¿vale? En una época de incesantes experimentos y evoluciones en el diseño, los pianos Broadwood estaban en la vanguardia de ese arte, pero como sucedía y seguiría sucediendo, cada piano de una determinada fábrica era diferente. Hoy no, hoy impera el Steinway, que vale como un coche o más de lujo, y se ha impuesto esa sonoridad. Hay quien dice que eso es adecuado, hay gente que dice que no. Cuando por fin llegó al establecimiento de Streicher en Viena, Beethoven estaba pasando el verano en Mödling. Preocupado por su mecanismo británico más pesado y con mayor calado de las teclas, un día más, que los instrumentos vieneses. Pero se mostró encantado con el Broadwood, primero porque era británico, dado que él era anglófilo, no galo ni proitaliano, con esperanzas de mejorar su reputación en Inglaterra. Y todavía más importante, era más sonoro que los instrumentos vieneses. Inicialmente Beethoven usaba un Erard, sin H, E-R-A-R-D. Sebastián Erard, nacido el 5 de abril de 1752 y muerto el 5 de agosto de 1831, de origen alemán, fue el primer fabricante francés de piano a gran escala, Erard, creando la firma de pianos que llevaban su apellido. Sin embargo, Beethoven le regalan un Streicher y Broadwood & Sons, compañía inglesa fabricante de pianos fundada en 1728 por Burkhard Schude, clavicordista suizo. Esta es toda la información que hay sobre los pianos. Y vamos a pasar a ver quién consideraba él, quién admiraba a Beethoven, porque él musicalmente tenía a gente a quien admiraba. Sí. Y lo decía además. Dice, aparte de usted, le preguntó Potter, ¿a quién considera el mejor compositor vivo? Como de costumbre, Beethoven contestó que Cherubini. ¿Y entre los antepasados? Antes había situado a Mozart en primer lugar, dijo Beethoven, pero ahora pensaba que era Händel. Con lo cual las referencias musicales las tenía muy claras. Sabía quién era quién, ¿vale? Y cuál era su posición. Curioso. Aquí llama poderosamente la atención que no dice Haydn, a quien le debe mucho, pero no lo menciona, lo oculta. Bien, avanzamos. Verano de 1818 en Mödling, él tiene dinero y se va de veraneo. Se dice aquí que el carácter en esa época de Beethoven era avaricioso y siempre desconfiado. Pese a todo, aquel verano de 1818 resultó ser espléndidamente productivo. Por regla general, Beethoven se sentía más sano y alegre en el campo. Era su primera estancia en la pintoresca Mödling, M-O-D-L-I-N-G, con diéresis lao, Mödling, creo que se lee así, una ciudad medieval y renacentista al sur de Viena, cuyos viejos edificios de piedra se alineaban a lo largo de una calle que se empinaba hacia colinas salpicadas de castillos en ruinas. Era un panorama apto para inspirar a un romántico y a un artista como Beethoven. Se hizo un habitual de la taberna Los Tres Cuervos y vivía en Havner House,
una casa del siglo XV de la Herrengasse, más tarde Habenstrasse. Su apartamento tenía confortables habitaciones abovedadas que daban en la parte trasera a viñedos y arboledas, con una terraza arqueada por encima del patio. Las colinas y los bosques de Mödling se encontraban a pocos minutos de camino. Él era un gran caminante, como Kant o como Nietzsche. Sus ojos, sumamente vivaces, se movían inquietos, mirando hacia arriba de una manera tanto sombría y triste que me he esforzado por capturar en el retrato. Es que le hacen un retrato, ¿vale? El retrato de Beethoven por Friedrich August von Kloeber. Se pueden ver en Wikipedia. Kloeber, Interesante. ¿vale? Hechos en vida, y ahí lo tenemos. Un momentito, por favor. El retrato al óleo definitivo de Kloeber mostraba a Beethoven en la campiña de Mödling, sosteniendo un cuaderno de apuntes y un lápiz, con Karl, su sobrino, recostado bajo un árbol detrás de él. Pero, lamentablemente, este cuadro en algún momento se perdió. Bien, Beethoven felicitó a Kobler por la forma como lo había retratado por su cabello. Es verdad que ese cabello no peinado, turbulento, eso era un seña de identidad de él, ¿vale? La mayoría de los retratos, dijo, lo pintaban demasiado ordenado el cabello. Bien, avanzamos. En otoño de 1818, Beethoven y Karl, su sobrino, que ya tenía 12 años, estamos en la página 1064, tú me dices, quedan 5 minutos y vamos acortando. En 1818, Beethoven y Karl regresan a Viena, donde el muchacho, por entonces de 12 años, debía empezar en la Akademische Gymnasium, lo que sería el instituto. Allí lo llaman Gymnasium, en Francia el liceo, aquí el tuto, el IES. Con clases adicionales de música, francés y dibujo. Resuelto el asunto de la nueva situación de Karl, Beethoven terminó la épica Sonata en si bemol mayor opus 106, sobre la que había estado trabajando durante los 2 últimos años. Esto es importante. Él trabaja en varias cosas, pero a plazos de 1 año, 2 años. Cuando lo termina, se lo arrima a un editor a ver si se lo vende. Se lo vende y se lo compra, por supuesto. Pero trabaja en lapsos de 1 y 2 años. No una semana, ¿vale? No en plazos muy pequeños. Beethoven creía erróneamente que el piano había sido inventado en Alemania, por ejemplo. De hecho, fue inventado por el italiano Bartolomeo Cristofori a principios del siglo XVIII, el pianoforte. Había decidido que el título de la sonata anterior, opus 101, también debía incluir Für das Hammerklavier, pero el futuro conocería a las opus 106 como la Hammerklavier. Y va a dejar un principio personal, y esto es muy interesante y muy importante porque nos retrata la manera de ser y de componer y de entender cómo es la creatividad. Una vez más se va a demostrar que Beethoven no le gustaba lo sencillo ni lo fácil, porque llega a decir: lo que es difícil, escribió el editor Haslinger sobre el opus 101, mucho más dócil, aunque plagada a sí mismo de dificultades, lo que es difícil es también hermoso, bueno y grande. Se trata de otro momento, una carta donde Beethoven revelaba algo esencial sobre sí mismo. Lo que es difícil es hermoso y bueno. Nosotros venimos de escuchar, y con esto si quieres voy terminando, tú me dirás. Te digo enseguida. Nosotros... Estoy mirando, nos quedan 8 minutos. Vale, el canon clásico, proveniente de Platón y el Renacimiento y el neoplatonismo, tenía la ecuación de lo bello es bello porque es bueno y correcto. Si algo es bello, es que es bueno éticamente. Ir a votar es bueno, por eso es bello. Pero él añade la dificultad. Lo tremendamente dificultoso, lo complejo, es bello también. Lo cual hace entender qué significaba componer para él, ¿vale? No le gustaba mucho escribir sencillo. Lo consideraba como... Roberto era un genio. El concepto de genio se atacó en este libro en una parte y en un capítulo y varía. Y sobremanera el concepto de genio que le van a imponer los románticos falsea un poco la realidad. Cuando hablo de un genio o de una mujer genio,
estamos tapando la realidad de la creatividad. Detrás del genio hay un mal carácter, hay morbilidad, hay neurastenias, manías, compulsividades, pero también hay una memoria descomunal. Y otra cosa que siempre se obvia, porque recuerda lo que le decían a Picasso. Yo cuando conocí esa anécdota, yo la repito mucho, precisamente para ir en contra del concepto idealista de genio. A Picasso un día, Picasso que pintó, debió de estar pintando, trabajando en 3-4 obras diarias. Un día le preguntaron en su taller: maestro, ¿y a usted cuándo le viene la inspiración como genio? Dice: no lo sé cuándo viene la inspiración, pero te puedo decir que siempre me pilla trabajando. Genialidad. La genialidad consiste, quizá, en tener una creatividad domada desde lo clásico, desde una formación técnica. Velázquez, claro que es un genio de la luz. El mismísimo Dalí diría que no robaría el cuadro, sino la luz que hay dentro de las meninas. Pero hay que saber llegar a pintar así. Y la técnica, porque la técnica no se habla. Y la capacidad de improvisación que tenía Beethoven no se hace sin sentarse en el piano toda la infancia y toda la juventud. Sin ir más lejos, y con esto terminamos. De hecho, aquí dice: las Hammerklavier es una de las obras más obsesivas que nunca haya cometido. Este es el primer peldaño. No sé, las variaciones Goldberg después serán las el gran hito que se toca y se toca y se toca y se toca y se toca. Pero él está componiendo. Mira, aquí en la página 1066 nos ponen una partitura, ¿vale? Con el allegro. Quiero decir, es un libro que las personas que tengan formación pianística lo van a disfrutar. Se nos está explicando pasajes, ¿vale? Yo voy en contra de la idea de que el genio es una persona que hace así y lo crea. No. ¿Y dónde está el hecho de que se ha formado durante miles de horas y que no sabe hacer otra cosa a lo mejor que eso? Por ejemplo, se le tildó de genio a Paco de Lucía, que se ha celebrado hace poco su celebración de su muerte. Pero lo que pocos biógrafos recogen es que Paco de Lucía no tuvo infancia. El padre lo saca con 10 años del colegio. No estudia. Bueno, Beethoven no sabía multiplicar, porque también lo sacaron del colegio. Y aún así leía muchísimo y era una persona muy informada. Pero Paco de Lucía decía que en su infancia solo tocaba 10-12 horas diarias. ¿Tú sabes lo que es tocar 10 horas diarias? Un montón. Es levantarte, desayunar, ponerte hasta las 2, parar un rato y de tarde otras 5 horas. Y los veranos se van en eso, y tú no sales, y tú no tienes amigos, y tú no tienes infancia, y tú vives esclavizado, porque esas son las miles de horas de vuelo que te tienes que meter para después levantar el avión y pilotar. Yo siempre lo digo, y espero no ser pedante. Pero si los instrumentos tuvieron un contador de horas, ya no nos parecían tales genios. Mi adorado, admirado y querido profesor de viento, José Vicente, estudia. Podría decir: no, yo ya soy profesor, yo ya soy licenciado en esto, tengo mis horas. No, se coge sus partituras, las estudia, las prepara, se da sus conciertos y no para. Posiblemente esté donde esté, con todo el cariño del mundo, porque es una bellísima persona y es un gran pedagogo, un grandísimo profesor. Ama lo que hace. Pero está tocando todos los días. Entonces, es un genio. Sí, en lo creativo, porque sabes crear porque la creatividad tiene algo que es muy paradójico. Y es que por mucha formación que tengas, como le decían los alumnos de Bach: pero maestro, yo toco muchas horas y no compongo como usted. ¿Y sabes lo que le decía? Es que tocas poco. Es que tocas poco, le respondía. La creatividad sí se tiene, pero sin horas no llegas a ser un gran pianista o un gran... No puedes. Es que hay que meterse horas. Entonces yo digo, si los instrumentos tuvieran un contador de horas y te pudieras aproximar y decir: ¿cómo que has tocado 3.000 horas este instrumento? Dices tú:
claro, yo lo llevo tocando desde los 14 años. Lo que pasa es que, claro, la creatividad nos sorprende, pero siempre estamos apartando la formación, el hecho de que esta gente no hacía otra cosa que tocar y componer. Entonces, bueno, sí, la genialidad sí, pero... En este aspecto te lo decía yo más o menos, ¿no? Se pegan todo el día tocando. Tú decías antes que se metió en un piano cuando tal, y creó una melodía, ¿no? Eso es una genialidad, ¿sabes? Beethoven. Ya, claro, pero... Empezó con... Pero es como escribir. Quiero decir, tú tienes que, para escribir un cuento o un poema, tú tienes que haber leído y escrito muchísimo. Sí, sí, sí. Porque es como... Mira, yo en el colegio vi con 14 años, y vamos terminando cuando tú lo digas, lo dejamos aquí, Sí. vale, Ya, en esta página. Sí, ya lo Hemos dejamos avanzado un poco más, ya nos queda, ya esto, ya página 1067, lo dejaré aquí, lo demás ya está casi perfilado. Vino al colegio allí, a IGB, al colegio Armando Palacio Valdés, que es un escritor asturiano. Vino un alfarero a hacer una demostración por la mañana sobre cómo es la alfarería. Yo de aquella me pareció mágico, un proceso mágico. Aquel hombre yo no sé cómo lo hacía, pero la facilidad con que cogió una bola, la acható, hizo un tubito, una salchicha de arcilla, la puso allí, empezó a girar y salió un cuenco, para mí fue, digo yo, pero mira qué sencillo. Si es ponerlo y girarlo y ponerlo. Hasta que llamó a un chico y le dijo, ¿tú te atreves a poner las manos aquí, yo te oriento y tal? El otro no le salía ni... Se le descomponía todo, la arcilla se desmembraba. Lo que aparentemente era poner las manos así en cuenco y meter los dedos, los pulgares y presionar, y que fuera subiendo mágicamente las paredes del vaso. Aquel chico se desmembró todo y parecía... Y por más que lo intentaba, y decía, esto no sale el primer día. Claro. Entonces, la música, si hay gente que se echa años para tocar partituras de Beethoven, se estudia en los conservatorios, pero después, claro, es lo que yo digo, el reto es asumir todo eso, integrarlo y volverlo a proyectar, a vomitar, entre comillas, me explico, a proyectar creativamente. Y la creatividad, pues yo creo que es muy difícil de enseñar. Hay algún manual, algún escrito. De hecho, aquí se habla sobre manuales de creatividad musical. Pero te digo, el jazz no se toca el segundo año de solfeo. Es absolutamente imposible. Entonces sí, la genialidad para mí es la creatividad. Pero primero tú tienes que ser un maestro de tu instrumento. Y cuando lo manejas a ciegas, entonces vamos a ver qué puedes improvisar. Horas. Claro, pero es que no es así. ¿En qué arte no es así? En todo. Es todo. Hasta un radiofonista, el más afamado, ¿cuántas horas tiene de estudio? Sí. Cógete cualquier radiofonista súper conocido si vive en la emisora, si vive por y para la radio, sí. O la música, un crítico de música, ¿cuánta música habrá? O un cinéfilo, vives pegado ahí, vives... De hecho, y con esto terminamos... Sí, que estamos fuera de tiempo ya. Por ejemplo, hablando de cine, hay que recordar que la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa de los años 60-70, de esos directores, Godard, Truffaut, etcétera, eran críticos de cine, que saltaron a crear cuando se dieron cuenta que podían llevar al cine sus tesis de cine. ¿Me explico? Las películas debieron de ser así, y pegaron el salto y cogieron ese principio y se pusieron a filmar, pero eran críticos de cine. Bueno, espero haber sido ameno, sin errores ni dislates, y con estos aplausos de fondo de la ópera de Fidelio esperamos volver a conciliaros a todos los que estáis allí al otro lado de las ondas hercianas, seáis quien seáis, para volvernos a encontrar aquí y cerrar este maravilloso ciclo dedicado a Beethoven a partir del libro de acantilado Jan Swartz, Beethoven. Ok.
Sabes que ahora viene mayo, que te puedes escoger una de las fechas que tú quieras, un martes, un viernes, para seguir con cuando tú puedas, porque sé que No. Yo, mientras esté en esta situación laboral, yo te digo, para mí ya se está convirtiendo en un acto de cierre. Yo necesito terminar este libro y este ciclo y cerrar este paréntesis bellísimo dedicado a Beethoven. Sí. Roberto, gracias, muchísimas gracias por esta sección que nos está encantando. Ya te tendremos por aquí, ya lo iré diciendo. Muchas gracias, Gilberto, gracias por estar ahí. Un saludo a toda la gente que nos ha seguido, que nos sigue, que estamos ahí, que por cierto, es el programa número 557. Y nada, un abrazo grandísimo para todos. Venga, buenas noches.